Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Hoy es sábado, es día de nuestra clase de adolescentes y este es el canal de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Mi nombre es Elomit y le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar juntos, estar en contacto por este medio. Le damos gracias a nuestro Dios, no solo porque nos permite este medio, sino también por nuestro hermano que nos ayuda a grabar. Gracias a Dios por su vida. Yo te invito para que cerremos nuestros ojos, vamos a ponernos en contacto con nuestro Dios y vamos a decirle que queremos aprender más de Él. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque no solo nos permites estar aquí, sino que también nos permites conocerte más. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Te pedimos que el día de hoy nos ayudes a comprender tu palabra, a entender lo que tú nos quieres decir y que nos ayudes para que quede guardada como un sello en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que haces, harás y por todo lo que no harás, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y siempre es perfecta en su momento. Te damos la gloria a ti. Amén. El día de hoy nuestro tema es, todos lo vieron ya, la respuesta es no. A veces cuando nos dicen no es como feín, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una respuesta? O más bien, ¿qué es una pregunta? Porque para una pregunta debe haber una respuesta. Si nos buscamos una definición de pregunta, sería... En el diccionario lo encontramos como un enunciado que se emite con la intención de conocer algo u obtener alguna información. Eso es una pregunta. Y la respuesta es obviamente lo contrario. Definición de respuesta es un enunciado que se emite con la intención de dar a conocer algo o alguna información. Bueno, todas las preguntas o la mayoría de las preguntas tienen respuestas. Bueno, yo creo que todas. El chiste es de que podemos hacer muchas preguntas. ¿Nosotros como cristianos tenemos preguntas que hacerle a Dios? Sí, tenemos muchísimas preguntas que hacerle a Dios. ¿Se le puede preguntar a Dios? Sí, se le puede preguntar a Dios. ¿Podemos encontrar en la palabra preguntas que se le han hecho a Dios? Sí, podemos encontrar preguntas que se le han hecho a Dios. Y ahora, la siguiente pregunta hacia ustedes es, ¿le has preguntado algo a Dios? Porque muchas de las veces oramos, pero tendemos a avisarle a Dios, Señor, bendíceme porque voy a entrar a esta escuela y presenté examen. Pero pocas veces le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿tú quieres que yo siga con esto? Es muy común que nos pase esto, que solo busquemos y oremos a Dios en cuanto a una circunstancia, pero se la avisemos y no se la preguntemos. Bueno, decía hoy que nuestro tema es la respuesta es no, o respuesta, no. Bueno, ¿qué cosas le podemos preguntar a Dios? Todas. Un ejemplo de pregunta que le podemos hacer a Dios es, si estuviéramos hoy hablando solo en preguntas y respuestas, yo les diría, ¿se le puede hacer preguntas a Dios? Sí. ¿Cualquier pregunta se le puede hacer a Dios? Sí. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos hemos encontrado muchos hombres y mujeres que le preguntaron a Dios muchas cosas. Pero lo que más nos importa o lo que más quiero que pensemos en este momento es, ¿estamos dispuestos a escuchar la respuesta que Dios tiene para nosotros? Porque Dios puede darte dos respuestas, o podríamos decir que incluso tres, que es sí, no y no es el momento. Pero yo quiero que nos enfoquemos al sí y al no. Ok. Le podemos hacer preguntas a Dios, decía, sí, le podemos preguntar lo que queramos. Dios es como nuestro amigo al cual podemos llegar y podemos preguntarle. ¿Cuántos no le han preguntado algo a sus amigos? Por ejemplo, a las mujeres, ¿se ve bien esto? ¿No se me ve como raro? ¿Me queda este color? ¿Me peino diferente? ¿Cómo se ve? Esa es una como muy típica. ¿Cómo se ve? Ay, ¿en serio? ¿Te diste cuenta? ¿Ya fuiste? ¿Ya la escuchaste? ¿Ya viste? Todo el tiempo nuestro hablar es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Por eso hay un emisor, un receptor y un código del habla. Ok, entonces decía, le podemos hacer muchísimas preguntas a Dios.
Pero especialmente podemos tener la confianza de preguntarle a Dios cuando tenemos una relación personal con Él. Entonces las cosas se vuelven un poco más fáciles de hablar con Él, hasta cierto punto, porque siempre es difícil hablar con Dios. Y difícil no porque no podamos hincarnos y orar, eso es muy fácil. Pero a veces en nuestra humanidad es difícil aceptar las cosas a como Dios nos las dice. Un ejemplo claro de lo que Dios nos puede hacer es, por ejemplo, el pueblo de Israel durante mucho tiempo le dijeron, ayúdanos Señor, libértanos, y le decían al Señor, Señor, ¿podemos ser libres? Y el Señor dijo sí, y seguían orando, Señor ya, y el Señor les decía, aún no es tiempo. Seguían orando, Señor ya, todavía no, espérense, Señor, hasta que el Señor les dijo sí, y mandó al hombre que todos conocemos, ¿no? A Moisés. Entonces Dios le dijo que sí. Ahora, cuando Moisés iba en medio del desierto y el pueblo tenía muchísima sed, Moisés le dijo al Señor que necesitaban agua, el Señor dijo, sí, ahí está. Además, y les dio el agua para que todos pudieran tomar, ¿no? Cuando salió de la roca. Otra vez donde vemos que nuestro Dios dijo que sí fue una mujer que no podía tener bebés. Todos hemos escuchado también esa historia. Bueno, de hecho hay muchas, pero una de las mujeres que todo mundo más conoce es Ana, que no podía tener niños, y fue y le dijo, Señor, si tú me das un niño, yo lo voy a traer para tu servicio. Y el Señor le dijo, la respuesta que ella supo de Dios fue sí. Otra mujer que no podía tener hijos era Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que ya era grande, y el Señor le dijo, sí, ahí está el bebé. Abraham quería un hijo y el Señor le dijo, sí. En todas estas historias o cuestiones vemos como nuestro Dios les contestó y les dijo, sí. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos dice no? Sí, es como, se siente feíto, tal vez. Pero nuestro trabajo no es decir, ay, ¿por qué no? Es que mira que esto. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestro punto es entender la voluntad de Dios, y para eso solamente se lo podemos pedir a Él. Señor, yo entiendo que esto no, pero ayúdame a entender el por qué no. O Señor, bueno, ya sé que no, pero ayúdame a que yo lo entienda, a que no sea como necio y que no quiera entender, y a que acepte que tú digas que no. Ay, que es que lo dices bien fácil, y es que a uno a veces como que no. Vamos a buscar, sí hay ejemplos donde en la palabra de Dios donde el Señor les dijo no. Y esto quiere decir que así como a estas personas Dios les dijo sí, también hay personas a las que les dijo no. Y vamos a ver una de ellas. La primera persona a la que le dijo que no, bueno, no fue la primera persona, pero una persona a la que le dijo no, la vamos a ver hoy. Está en Josué, que fue a este mismo Josué. Le dice... Ay, esto no es Josué. Bueno, permítanme, se me estaba perdiendo. Josué, vamos a ver. Aquí. Ok, aquí está. Josué le dice, Señor, ¿qué diré ya que a Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová le dijo, más adelante le dijo, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema que en medio de vosotros hay. En esta parte de la historia es cuando un hombre se roba algo de la batalla y va y lo esconde en la tienda, ya lo hemos visto antes, pero él le dice, vamos a ir a pelear, y se van a pelear, y entonces pues no ganan, les va muy mal, y regresan ahí, señores, que mándanos, y él les dice, no, van a seguir cayendo a su espada, pero siempre le dice, hasta que saques lo que está ahí, que es malo. ¿Sabes? Dios muchas veces nos puede decir que no, y siempre que Dios nos dice que no, hay un porqué, siempre hay un detrás de, a lo mejor mi sueño era ser, no sé,
una actriz muy conocida y Dios me dijo, no, ese no es tu camino. Pero después del tiempo, después de que pasó ese tiempo, me doy cuenta el por qué me dijo que no. O a lo mejor mi idea era ser, no sé, corredora de autos de carreras y Dios me dijo no, y a lo mejor en ese momento me deprimí, pero mi trabajo no es reclamarle a Dios, ¿por qué no? Es que mira que yo quería, ¿por qué? ¿Por qué? Y en forma de reclamo. Nuestro trabajo es conocer y aceptar la voluntad de Dios. Un ejemplo de otra persona a quien le dijo que no es, vamos a ir más adelantito de Josué, en Samuel 12, vamos a ver, denme un segundo. Ay, creo que lo escribí mal. No lo escribí mal, es que es segunda. Permítanme. Sí, era segunda. Un ejemplo de otra persona a la cual Dios le dijo que no, la encontramos en la historia de David y Betsabé. David y Betsabé pues la regaron, ¿no? Y tuvieron un bebé. Y entonces Samuel le dice, oye, tu niño va a morir. Eso dice el Señor. Y entonces, ¿qué hizo David? Su niño se enfermó, ¿y qué hizo David? Oró y le suplicó. Yo me imagino que fue así, porque no lo dice tal cual que oraba, pero dice que oraba por la vida de su hijo. Yo me imagino que le decía, Señor, conserva la vida de mi hijo, mira que es un pequeñito. Pero la respuesta de Dios fue no. Y aquí dice incluso que la gente de su casa lo veía, que estaba tirado en el piso, porque dice, rostro en tierra, oraba y lloraba y ayunaba por su bebé. Pero a final de cuentas el bebé murió. Y dice, mas David viendo a sus siervos hablando entre sí, entendió que el niño había muerto. Y entonces lo que él hizo fue, más adelante lo dice, entró a la casa de Jehová y adoró, después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y luego dice, fíjense, esto me gusta muchísimo porque dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Por qué yo he de hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y tuvieron otro hijo, y luego dice, el cual llamó Salomón, al cual amó Jehová. Entonces, yo te voy a decir una cosa, si tú pasaste por alguna situación y Dios te dijo no, y tú estuviste pidiendo por algo mucho, y Dios te dijo no, es porque Dios tiene un plan para ti, para ese no, para esa respuesta que dijo como un no. Dios tiene un plan y siempre los planes de Dios son perfectos. Dice su palabra, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal. Y entonces, te voy a leer la Nueva Versión Internacional acerca de ese texto. Dice esta historia que David oraba y ayunaba cuando su bebé seguía con vida, y una vez que se murió dijo, ok, pero me gusta porque dice, entró a la casa de Jehová y adoró. Quiere decir que cuando tú y yo recibamos una respuesta que es un no, una negativa de parte de Dios, no debemos de centrarnos en eso, en llorar, ay, es que no se pudo, es que, ay, yo quería eso, no, dice la palabra que David adoró a Dios, le dio las gracias en pocas palabras por decirle que no. Y sabes, como humanos es muy difícil darle gracias a Dios cuando Él te dice no. Pero, repito, Dios tiene planes para todas las cosas. Un ejemplo claro es este que vimos aquí. El Señor tomó la vida del bebé de David, pero más adelante le dio otro hijo y dice, su nombre fue Salomón, al cual amó Jehová. Quiere decir que a pesar de que le dijo que no en ese momento, le dio una nueva promesa para él, le dio una nueva bendición para él, la cual fue amar a su hijo Salomón. Y todos conocemos la historia de Salomón, no ha habido
hombre más sabio que él. Incluso hay una parte donde dice que en su tiempo las riquezas eran como basura en las calles porque era demasiada. Y Dios tuvo una promesa y tuvo una nueva bendición para esto. Cuando Dios nos dice que no, siempre tiene una razón. Y en nosotros no queda o no nos compete el hecho de decir y llorar y, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo quería, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llorar como los niños. Y hacer berrinche y tirarnos de panza. Y patalear y gritar. Nos corresponde que adorar a Dios y darle gracias por las cosas que Él no está permitiendo, aun cuando las queramos con todo nuestro corazón. Si Dios dice que no, es tiempo de darle gracias y de adorarle. Decía que el texto que yo les estaba mencionando decía que Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros, aun cuando Él nos está diciendo que no, conoce los planes mucho más adelante. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, lo que Dios siempre tiene para nosotros es un plan nuevo, de esperanza, de paz, dice, para darles un futuro y una esperanza. Un último caso, que creo que es el caso más extremo de todos, vamos a verlo todos juntos, y ahí sí quiero que abras tu Biblia. Vamos a ir a Marcos 14:36. Marcos 14:36. Dice, y yo sé que aquí todos vamos a sorprendernos, pero vamos a ver esto muy detenidamente. Estamos hablando de quién en esta parte de la historia, del Señor Jesús, y le decía en el capítulo 14, versículo 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Incluso Jesús le dijo, en otras palabras, le estaba diciendo que era muy difícil lo que iba a suceder. Es Marcos 14:36, si lo quieren buscar después y leerlo con calma. Denme un segundo porque quiero que lo veamos. Quiero que lo veamos todos juntos porque voy a leerte varias versiones. Fíjate, dice, en la Biblia de las Américas dice: para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. En la Reina Valera de 1909 dice: traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego, en otra versión nos dice: no hay nada imposible para ti. Y decía: Abba Padre, no hay nada imposible para ti, pero permíteme, estaba leyendo mal. Y decía: Abba Padre, todas las cosas no hay imposible para ti. Traspasa de mí este vaso, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿A qué voy con todas estas versiones? Incluso Jesús le preguntó algo a Dios y Dios, pues su respuesta vimos que no fue así, porque Jesús le decía esto, pero lo más importante le dice: pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Incluso en el Padre Nuestro, yo sé que todos nos lo sabemos, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego dice: hágase, Señor, tu voluntad. Muchas de las veces nos es bien difícil decirle a Dios: hágase tu voluntad, porque normalmente queremos que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo. Incluso a veces caemos en el error de decir: y así va a ser en el nombre de Jesús, pero no decimos: Señor, si es tu voluntad, que sea así. Yo quiero invitarte el día de hoy a que reflexionemos que la respuesta también a nuestras peticiones puede ser un no. Pero cuando la respuesta es un no, no significa que no hay otra opción. Significa que a lo mejor lo que tú estás pidiendo no está dentro de la voluntad de Dios en ese momento. Tal vez, a lo mejor sí se puede, pero más adelante. Pero de momento la respuesta es no. Yo te quiero invitar para que cuando tengas una respuesta que sea no de parte de Dios, no te desanimes, no pienses que no puede, no pienses que no pudo hacer lo que yo le decía, sino que pienses: Señor, enséñame el por qué no en este momento, enséñame a comprender el por qué no, enséñame a entender que fue tu voluntad, porque incluso Jesús
fue el más increíble de todos, que le dice, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú. O sea, que no sea lo que yo estoy pidiéndote en este momento, que sea lo que tú quieras. Dice la palabra que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él nos diría obviamente que sí. Pero también pensemos que si no estamos pidiendo dentro de la voluntad de Dios, por mucho que digamos, así va a ser eso, en el nombre de Jesús, así va a ser, y yo declaro que así va a ser, y por fe digo que así va a ser, si no es la voluntad de Dios, entonces su respuesta va a ser no. Pero eso no solamente es una respuesta negativa, es una oportunidad para que dentro de una respuesta negativa tú puedas adorar a Dios. Porque adorar a Dios debe de ser en todo momento, debe de ser cuando Él te diga sí, cuando te diga espérate todavía no, y cuando te diga no. Es muy difícil que cuando la respuesta sea un no, nosotros como humanos lo comprendamos y digamos, ok, te voy a adorar. Pero tú y yo sí podemos, si nos dejamos guiar por Él, sí podemos. Yo quiero invitarte para que pensemos en que le hemos pedido muchas cosas a Dios y que tal vez no hemos visto todas concluidas o no hemos visto todas ya hechas. A lo mejor sí, y si es así, qué increíble debe de ser que Dios te diga siempre que sí. Pero si no ha sido todo este tiempo de respuestas positivas y tú aún sigues orando por cosas, entonces, ¿qué te parece si en vez de decirle, Señor, yo quiero que hagas esto, por favor, hazlo, vamos a preguntarle, Señor, ¿esto debes de hacer? ¿Es correcto que yo pida esto? Señor, te estoy pidiendo como tú quieres. Por eso nos dice la palabra, dice, pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso es importante que le digamos cuando vamos a orar, Espíritu Santo, sé tú el que dirija mi oración. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Por eso, ¿por qué creen que en el Padre Nuestro nos dejaron esta oración como de ejemplo? Nos dice, hágase, Señor, tu voluntad. Como es en el cielo, hágase aquí. Yo te invito para que tomemos esas respuestas negativas como una oportunidad para poder adorar a Dios en un siguiente nivel. Como les decía en la clase pasada, un nuevo nivel de compromiso. Así es como debemos de verlo en este momento. Una respuesta negativa es una oportunidad para que podamos adorar a Dios y sigamos aprendiendo a seguir haciendo su voluntad. Que aunque nosotros quedamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y hayamos orado y ayunado y pedido y la respuesta siga siendo no, podamos entenderlo y podamos decir, Señor, te adoro, aunque no me des lo que yo quiero. Aunque no me contestes como yo quiero, yo te voy a seguir adorando, aunque tu respuesta sea no. Vamos a aprender, y esto es lo que quiero que nos quede claro, aprendamos a respetar la voluntad de Dios y a comprenderla, y a adorar en todo momento. Cuando la respuesta sea sí, y muchísimo más cuando la respuesta sea no. Porque en los planes que Él tiene, lo que estábamos pidiendo tal vez no era en ese momento o no era su voluntad, sino que es algo mucho mejor o algo muy distinto. Es como un ejemplo que les doy, a veces decimos, dice la palabra que ningún padre le daría a un hijo una piedra si le pidiera un pan. Si un hijo le dice a su papá, dame un pan, un papá no le va a dar una piedra. Pero ¿qué pasa si un hijo le está diciendo, dame una piedra? Pues el papá dice, ¿cómo le voy a dar una piedra? No, no te voy a dar una piedra, mejor te voy a dar un pan. Es lo mismo, si nosotros le estamos pidiendo a Dios algo que no está dentro de su voluntad, no nos lo va a conceder, pero nos va a dar algo mejor o nos va a dar algo diferente. Entonces, cuando la respuesta no sea no, cuando tu respuesta sea no es así, es momento, es tu oportunidad para adorar a Dios y decir, Señor, voy a entender tu voluntad y te voy a adorar aún más, te voy a adorar muchísimo. Porque si tu respuesta fue no, es porque hay un trasfondo, es porque tiene una razón de decir no. Entonces, el día de hoy yo te invito para que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por todas esas cosas que le hemos pedido y que Él ha dicho que no. Señor, te doy gracias en este momento, no solo porque tu palabra es certera, sino porque es perfecta. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos enseña mucho más. Señor, te pedimos perdón porque a veces no escuchamos correctamente y porque a veces somos como esos niños pequeños que se anecian con algunas cosas, también nosotros lo somos. Perdónanos, Señor, porque a veces no te escuchamos. Señor, en este momento hemos abierto tu palabra y tú nos has hablado y nos has enseñado que a veces nos puedes responder con un no, pero a final de cuentas es una respuesta y quiere decir que tú nos escuchas. Señor, yo te pido que nos ayudes a comprender tu voluntad,
que ante cualquier circunstancia que tengamos, sea cual sea, antes de nosotros decir que sí lo haremos, te preguntemos a ti si es tu voluntad. Señor, te damos muchísimas gracias por todas aquellas cosas que tú nos has contestado que no. Gracias por todas esas cosas que te hemos pedido y que aún no vemos respuesta. Gracias, Señor, porque entendemos que esta ha sido tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que cada día podamos tener presente que ante todo debe de ser tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, porque cuando tú nos has dicho que no, has despertado en nosotros una nueva oportunidad para adorarte como lo hizo David. Enséñanos, Señor, cada día a entender mucho más los propósitos que tienes para nuestra vida. Te pido que tú nos ayudes cada día y que te podamos adorar en cualquier circunstancia y que pase lo que pase, amado Señor, tú siempre estarás con nosotros porque confiamos en tu palabra que dice que en ti tenemos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias porque nos enseñas a comprender tu palabra. Te pedimos que tú seas con nosotros y que no nos abandones. Gracias, Señor. Danos mayor fortaleza para entender todas las respuestas que vengan de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos porque sabemos que esta palabra jamás se va a desprender de nuestros corazones. Te damos la gloria a ti, solamente a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios porque Él nos escucha. Perdón, es que me lloran los ojos por la luz. Le damos muchas gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque nos escucha. Esta semana seguimos en nuestro tiempo de oración. Es tiempo de que nos pongamos a orar todos juntos. Vamos a estar al pendiente, por favor, del grupo. Esta semana les voy a pasar muchos avisos por medio del grupo. Y bueno, de lo que habíamos hablado acerca de nuestras clases, creo que ya encontré una solución. Así que les voy a estar pasando videos informativos acerca de lo que vamos a estar haciendo. Yo sé que para algunos es muy complejo, no todos vamos a tener el tiempo para poder estar en nuestra clase en Zoom, pero vamos a ver ahí unos pequeños videos en nuestro grupo para que podamos seguirnos ilustrando de los planes que ya tenemos, que ya hemos estado platicando. Vamos a seguir haciéndolo por ahí. Esta semana es semana de ayuno, vamos a ayunar por nuestro grupo. Yo te invito a que, aunque sea un rato, aunque sea un día, si no pues hasta la 1, hasta las 12, pero vamos a estar ayunando por nuestro grupo. ¿Ok? Nos vamos a ver en nuestra reunión el día domingo. Yo te invito para que cualquier duda o sugerencia o pregunta te puedas acercar a mí y me puedas preguntar, o a algún otro del grupo. Por ahí hay otra sorpresa también que les tengo preparada, así que estemos al pendiente. Yo les pido que nos llevemos en oración los unos a los otros, que alguien ore por uno, por el otro, nos intercambiemos, pero que estemos orando los unos por los otros, ¿ok? Les mando un saludo, les mando un abrazo, que Dios les siga bendiciendo a todos los que nos ven, que Dios les bendiga y muchos saludos y un abrazo. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.